Lineamientos finales de diseño arquitectónico. Bien, ahora nos enfrentamos a redactar los lineamientos finales de diseño arquitectónico en el taller de proyectos arquitectónicos 9. ¿Y de qué se trata esta tarea? Esta tarea se trata básicamente de juntar los lineamientos que provienen del curso de proyecto de tesis, porque ahí se han producido 12 lineamientos teóricos de diseño arquitectónico. Y nosotros ya hemos previamente producido en el curso de taller de proyectos 9 12 lineamientos técnicos de diseño arquitectónico. Este es el momento en donde los lineamientos teóricos se insertan dentro de la investigación que se hace en taller de proyectos 9. Y a este acto le llamamos los lineamientos finales, los cuales deben ser un mínimo de 12 y un máximo de 16. Debemos fluctuar entre esos dos números. Ambos lineamientos, tanto teóricos como técnicos, tienen la misma importancia y peso dentro de la selección que se vaya a proponer. Pero por una situación de casuística, es posible que algunos de ellos tengan una relación directa y similar de causa-efecto sobre el objeto arquitectónico, o tal vez tengan una relación opuesta, o tal vez sean irrelevantes para el proyecto arquitectónico, o tal vez sean antinormativos de acuerdo a la norma que gobierna el país. Los lineamientos de diseño deben ayudar al posicionamiento y emplazamiento del objeto arquitectónico. Se debe respetar el cuerpo de redacción, colores de textos, ordenar por tipo y enumerar. De todos los lineamientos de diseño finales, el 50% deben poder ser apreciables en un 3D, de idea rectora. El 20% deben poder ser apreciados en planta. El 15% deben poder apreciarse en un gráfico de detalle. Y el otro 15% deben pertenecer a materiales utilizados en el objeto arquitectónico. Entonces, bajo esta dosificación es que nosotros debemos organizar todos nuestros lineamientos finales en el curso de taller de proyectos 9. Para lograr esta lista final hay que fusionar algunos, hay que eliminar otros y hay que complementar algunos otros. Para eso existen unos criterios, que son los famosos criterios de fusión y exclusión. Hay 5 criterios en los cuales debemos basarnos para fusionar o excluir algún lineamiento, ya sea teórico o ya sea técnico. Similitud, oposición, complementariedad, irrelevancia y antinormatividad. ¿A qué se refiere el criterio de similitud? Aquellos lineamientos que tengan una misma repercusión en el objeto arquitectónico o donde el efecto en el espacio sea muy parecido, deberán eliminarse los que menos calidad compositiva espacial propongan. Es decir, si yo tengo dos lineamientos que son símiles, que son muy parecidos, que generan una misma repercusión o muy parecida en el espacio arquitectónico, entonces deberé escoger entre uno de ellos, ¿no? Deberé quitar aquel lineamiento que le produzca menos calidad al espacio diseñado. Eso es similitud. Oposición, el criterio de oposición. Aquellos lineamientos que tengan una repercusión opuesta en el objeto arquitectónico o donde el efecto en el espacio sea contrario, deberán eliminarse el que menos calidad o los que menos calidad compositiva espacial propongan. Es decir, si yo me encuentro en la situación en donde tengo dos lineamientos teóricos versus técnicos, en los cuales están en completa oposición, dicen lo contrario, yo debo revisar cuál de estos lineamientos es el que menos calidad compositiva espacial propone, y ese es el que debe eliminarse, y me quedo con el que tiene mejor posibilidad de generar un buen espacio. Criterio de la complementariedad. Aquellos lineamientos que tengan una repercusión complementaria en el objeto arquitectónico o donde el efecto en el espacio sea complementario, deberán fusionarse. Respetando el cuerpo de redacción, los colores de texto, se deben complementar las partes rojas, verdes y moradas. Es decir, si tengo dos lineamientos que apuntan a lo mismo o que se complementan, en el mejor de los casos, uno con el otro, entonces estos dos deben fusionarse, deben engranarse, deben encadenarse. Y lo tengo que hacer a partir de los textos rojos, juntar los textos rojos, juntar los textos verdes y juntar los textos morados. Y me saldrá un lineamiento fusionado, porque son muy complementarios, uno complementa al otro. Es distinto al de similitud. El de similitud son dos muy parecidos, del cual escojo solo uno, el mejor. En este caso no son parecidos, en este caso apuntan a una complementación en sus efectos. Por lo tanto, hay que juntarlos. El criterio de la irrelevancia.
Es posible que algunos de los 12 criterios, tanto teóricos o tanto técnicos, no sean ni símiles, ni opuestos, ni complementarios. Estos lineamientos que quedan sueltos, que no sabemos cuántos puedan ser, se deben empezar a fusionar o a excluir dependiendo de la irrelevancia. ¿Qué cosa es la irrelevancia? Aquellos lineamientos de diseño que generan una repercusión muy débil sobre el objeto arquitectónico deberán ser descartados. Muy débil o irrelevante. Su repercusión sobre el espacio es irrelevante, el espacio sigue siendo el mismo. No le hace absolutamente nada al espacio. Por lo tanto, este lineamiento, así sea técnico, así sea teórico, tendrá que ser descartado. Siempre y cuando tengamos claro que el mínimo es 12 y el máximo es 16 y debemos llegar a esos números. Criterio de la antinormatividad. Es posible que algunos de los lineamientos que queden sueltos sean antinormativos. ¿A qué nos referimos? A aquellos lineamientos que contradigan o soliciten una repercusión en el espacio arquitectónico que se contradiga o sea opuesta a cualquier reglamento de diseño del país, llámese RNE, RDUPT, normas ministeriales o leyes. Si tenemos algún lineamiento que está contradiciendo una norma peruana, entonces inmediatamente debemos eliminarlo y separarlo. Con estos criterios debemos llegar a un número mínimo de 12 y un número máximo de 16 lineamientos finales. Para nosotros poder elaborar los lineamientos y pensar con claridad y con idoneidad, tenemos que elaborar un cuadro comparativo de lineamientos finales. Y este que ven acá es un ejemplo. Hay que hacerlo de esta manera. No es el cuadro completo, porque recuerden que el cuadro completo es con 12. 12 para un lado, 12 para el otro lado. Este es un resumen, es un ejemplo de cómo debemos elaborarlo. Se coloca el nombre que es el cuadro comparativo de lineamientos finales. Hacia la izquierda se ordenan los lineamientos técnicos y hacia la derecha se colocan los lineamientos teóricos que provienen del proyecto de tesis. En el centro se coloca el criterio de fusión o de exclusión, empezando por similitud, oposición, complementariedad, irrelevancia, antinormatividad. Ahora, debemos ordenar los criterios técnicos de acuerdo a los lineamientos técnicos de acuerdo a estos criterios de fusión y exclusión. Y también debemos ordenar todos los lineamientos teóricos de acuerdo a estos criterios de fusión y exclusión. No se enumeran, ya no se enumeran. Se respetan los colores de texto y el cuerpo de redacción, se respetan los colores de texto y el cuerpo de redacción. Y se ordenan uno frente al otro. Entonces, para similitud, se señala con resaltador aquellos lineamientos que no se usarán, que se van a excluir. Los que quedan sin señalar con amarillo son los que se van a usar y los que pasarán a la lista final de lineamientos de diseño arquitectónico con los que vamos a diseñar la idea rectora. Luego viene el de oposición. También se pinta con amarillo aquel que va a ser descartado. Pasamos a la complementariedad, en donde se señala con una flecha roja de doble entrada que se van a fusionar. Se anuncia con esta flecha que ambos se fusionarán en uno solo. Luego viene la irrelevancia, en donde también se pinta con amarillo aquel lineamiento que no se usará. Finalmente viene la antinormatividad y se pintará con amarillo aquel lineamiento que no se usará. Con este cuadrito pasamos finalmente a una redacción cualitativa de conclusiones y verificaciones, muy parecida a la que ya hemos hecho tanto en proyecto de tesis como en taller 9. Volvemos a hacer una conclusión y volvemos a redactar una verificación, en donde explicamos por qué estos criterios señalados con amarillo van a terminar siendo excluidos, en donde señalamos por qué estos criterios señalados con línea roja terminarán fusionándose. Después de esta aplicación y después de esta verificación cualitativa, procedemos a la lista final, a redactar la lista final de los 12 o 16 lineamientos de diseño finales con los cuales avanzaremos a la idea rectora.